Bueno, pues yo creo que Lalo puedes comenzar, ¿no? Si os Claro que parece sí, bien a todos. con todo gusto aquí. Les robo un ratito de su tarde de domingo, pero esperando ser de valor. Un regalo, un regalo. Muchas gracias. Bien, pues dialogando en nuestro grupo de comunicación, pues conversando sobre las posibilidades específicamente de la comunicación. Pues comentaba en su momento que bueno, yo soy mexicano. Entonces, hay una serie de aspectos en los que nosotros nos hemos ido focalizando más por el lado de la formación en América Latina, ¿no? Y entonces, desde esa mirada, pues quería compartirles un poquito de uno de los aspectos cruciales de lo que sería o se conoce como el coaching latinoamericano, que tiene que ver con una propuesta conversacional que viene de algo que se llama la ontología del lenguaje, que es particularmente iniciativa de varios coaches chilenos, entre los cuales está Rafael Echeverría, pero no solo él, sino varios más. Entonces, quisiera conversar un poquito al respecto con cada uno de ustedes y espero que esta perspectiva vaya hacia allá. Vaya, en ese sentido, la imagen de inicio tiene que ver con que a veces en nuestras organizaciones, en nuestros equipos de trabajo, pareciera que estamos hundidos en un tubo, ¿no? En el que aparentemente hay una luz, pero nos sentimos agobiados o aprisionados y desconectados de bastantes de las personas que, aunque están ahí al otro lado, no logramos enlazar con ellas. No sé si alguno de ustedes ha vivido más de una ocasión esta situación, pero eventualmente creo que en más de una ocasión podemos llegar a vivirla a lo largo de nuestra experiencia organizacional. Entonces, vamos a conversar un poquito desde esta perspectiva que asocia y asigna al lenguaje un papel cardinal en la manera en la que nos relacionamos y en la que le damos sentido a nuestra propia experiencia. Este es el contenido de esta conversación. Lo primero es destacar el papel de las conversaciones en el contexto particular. Cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos múltiples conversaciones. Cada uno de nosotros, en función de esas conversaciones, adoptamos diferentes acciones, decisiones o incluso nos retraemos de tomar algunas que estamos deseando hacer. ¿Es así para todos? Bien, el segundo aspecto es sobre el observador, que es una categoría que en su momento les explicaré con mayor detalle. Los siguientes son los actos lingüísticos, ahí le falta un acento, perdón, que de alguna manera lo que busca la propuesta es, ok, dado que las conversaciones impactan de manera directa en cada una de tus acciones diarias, cotidianas, pues hay elementos en esas conversaciones que uno podría, ahora sí que diseccionar e identificar para poder ver de qué manera está impactando en las personas. Y identifica un par de actos que son cruciales y vamos a platicar de manera particular. Y dentro de estos actos, identifica los juicios les da un papel muy específico, sobre todo a la hora en la que pasamos la información que recibimos a nuestra interpretación por medio de la escucha. Entonces, vamos hacia allá. Espero que esto sea relevante para cada uno de ustedes. Lo primero es lo que tiene que ver con las conversaciones. Fíjense esto acerca de las conversaciones. Una de las premisas que interpreta de manera directa este material de la ontología del lenguaje es que somos seres lingüísticos. Y es decir, que necesitamos darle sentido a nuestra existencia. Probablemente en más de alguna ocasión, cada uno de nosotros hemos estado, si no siendo quienes lo proponen, si escuchando a alguien que se acerca y que le dice a alguien o que te dice a ti mismo, oye, fulanito de tal, tú que todo lo sabes y si no lo inventas, ¿qué significa esto? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Han escuchado algo así? Es decir, nosotros por alguna circunstancia necesitamos no quedarnos con un vacío. Nuestro cerebro por alguna razón aborrece el vacío para las explicaciones. Y si no tenemos una explicación, no importa si tenemos una falsa, es decir, somos capaces de ir y preguntarle a alguien que nos dé alguna información, aunque no sea, pero que no nos deje con el hueco sin llenar.
Por tanto, en cada una de nuestras experiencias necesitamos tener una explicación. ¿Y esto qué significa? Que no importa si esa explicación que nos damos o que nos recibimos nos es correcta o incorrecta, sino simplemente necesitamos para poder meter algo ahí que nos permita darle sentido a lo que estamos experimentando. ¿Les hace sentido esta explicación? Bien, pero peculiarmente esta situación hace que, debido precisamente a la forma en la que le damos sentido a nuestra realidad, lo que hacemos es que a través de nuestras conversaciones, ¿sí? A través de las conversaciones, nosotros nos relacionamos con más personas, eso parece una obviedad, pero a través de las conversaciones también, y esto es aún menos evidente, ¿sí? Le damos sentido a nuestra experiencia. Y a través de esas conversaciones también marcamos el límite de lo que es posible o de lo que no es posible para cada uno de nosotros. No para los demás, pero sí para nosotros. Si alguien nos dice que va a hacer tal cosa, nosotros podemos decir, no, no va a poder. O vamos a poder decir, sí, sí va a poder. Pero independientemente de que nosotros digamos que puede o no puede, la persona puede hacerlo o puede no hacerlo. Y lo mismo nos pasa hacia nosotros. Nosotros podemos decir, no, no voy a poder hacer esto, y diría Henry Ford, ¿no? Tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque tú, porque yo, porque cada uno a la hora de declarar las expresiones que declaramos en nuestra vida, definimos qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. Definimos hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y a veces, aunque podamos llegar mucho más lejos, no lo hacemos simplemente porque dijimos que queríamos llegar solamente hasta acá. Y eso aplica no solamente para nuestra interacción inmediata, sino incluso hasta, a veces hasta para nuestras relaciones con otras personas, por ejemplo, con parejas, ¿no? A veces hay una conversación con una pareja en la que ambos se dicen, ¿sabes qué? Nuestro plan es tener 2 hijos. Y el momento en el que nace el segundo hijo ya no hay pareja, porque a lo mejor la conversación no llegó a queremos criarlos, queremos cultivarlos, queremos verlos crecer, queremos serles de valor, sino simplemente el plan era tener 2 hijos y una vez que están los 2 hijos ya no hay futuro en la mente de las personas. Y pareciera que es otra cuestión la que está de por medio, pero es mucho lo que vamos generando a través de nuestras conversaciones y es a partir de ahí de donde estamos impactando nuestras interacciones de manera directa. Entiendo que esto no es así tan lineal como lo estoy diciendo, pero observemos el impacto que puede tener a veces lo que podemos expresar o lo que dejamos de expresar en relación con lo que podemos llegar a lograr. ¿Hace sentido esto? Ujú. Bien. Entonces, ¿de qué manera impactan las conversaciones en tu empresa, en mi empresa, en la empresa de los demás, con nuestros clientes y demás? Fíjate, una conversación, perdón, una organización es una red dinámica de conversación. ¿Cuántas conversaciones ocurren al interior de cada organización? Ahora, las organizaciones a su vez están en una interacción constante con otras organizaciones, con los clientes, con terceros, con proveedores, con el gobierno, con diferentes actores sociales, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos a lo largo de las interacciones entre las organizaciones son redes conversacionales. ¿Esto hace sentido? Mm, Bien, entonces, dado las premisas que acabamos de plantear, ¿no? Nosotros tenemos en una organización un sistema conversacional, por lo tanto, las conversaciones en una organización determinan, y esto ya es un corolario de lo anterior, qué es posible y qué no es posible. Es decir, las conversaciones en una organización pueden definir, ¿sabes qué? Vamos a ir hacia tal lugar. Por lo tanto, el resto queda descartado eventualmente. Puede definir también nuestra meta es tanto. ¿Sí? Y al interior de la organización puede alguien decir, lo vamos a hacer, o puede alguien decir, no, no, no es posible. Entonces, fija umbrales de posibilidades al interior de la organización. También establece o determina en buena medida esas conversaciones el nivel de efectividad, porque a veces ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo con el de junto y por tanto no logramos los resultados que estamos queriendo lograr. Y finalmente, ¿no? También, por tanto, van a impactar de manera determinante en el éxito o el fracaso de una organización. Cada uno de nosotros tal vez tengamos muy presente que no basta con fijar una meta en la organización. No basta con informársela a la gente o al equipo de trabajo. Hay que trabajar con ellos, hay que conversar con ellos, valga la expresión, para asegurarnos de que se puede lograr o que es posible hacer real esa meta que hemos trazado. ¿Hace sentido? ujú. Ahora, entonces,
si las conversaciones tienen un impacto tan fuerte y tan potente dentro de nuestras organizaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo alrededor de ellas? Y aquí te voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes les voy a pedir que me ayudes con una hojita en blanco, si te es posible. Vamos a hacer una pequeña dinámica porque eventualmente no siempre estamos al alcance de poder clarificar o tener claro qué es lo que cada uno en la organización está haciendo. ¿Sale? Entonces, ya todos, ¿sí me siguen aquí para poder a trabajar con la hojita en blanca? ¿Sí? Muchas gracias. Probablemente para algunos ya sea muy conocido este pequeño ejercicio. Les agradezco que de todas maneras nos acompañen siguiéndolo. Y si no, bueno, pues espero que lo identifiquen como algo de valor para ustedes. Bien, primero en el centro de la hojita haz un círculo pequeño con tu nombre adentro. O si no quieres poner tu nombre, simplemente ponle yo, ¿sí? Como está ahí ilustrado y es suficiente. Afortunadamente nadie se va a enterar de lo que van a colocar ahí, entonces no se angustien porque lo que viene ahí es solo para cada uno de ustedes. ¿Va? Lo siguiente es que hagas un segundo círculo un poquito más grande alrededor del primero, de manera que ahí puedan caber algunos nombres, o sea, no tan cerraditos, sino que pueda caber nombres. Y finalmente un tercer círculo un poco más grande. De manera que tienes como internamente dos niveles después del tuyo. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, piensa en algún tipo de relaciones que tú tengas. Por ejemplo, en tu familia, por ejemplo, dentro de tu empresa, ¿no? En tu empresa, en algún club deportivo en el que participes. Piénsate a ti dentro de un núcleo de relaciones. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y piensa ahora en las personas en las que te relacionas. Es decir, vamos a identificar un poquito una red conversacional tuya. ¿Sale? Entonces, coloca los nombres de las personas que integran este núcleo de relaciones en cada uno de los círculos en función de la necesidad de relación. Ojo, no en función de tu afinidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el círculo que está aquí ilustrándose, estoy al centro yo y aquí podría estar mi jefe, si es que yo tengo un jefe, a reserva que yo sea el jefe, o un proveedor directo o un cliente directo, ¿sale? Pero a veces nos llevamos mucho mejor con algunas personas que no están inmediatamente a nuestro cargo o que no son inmediatamente las que van en la cadena de trabajo, de producción o de generación del proceso. A veces nos llevamos mejor con las personas que están un poquito más lejos, incluso algunas ni siquiera a lo mejor están en ese ciclo, que con las personas con las que tenemos relación directa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si Miriam no es ni mi proveedora ni mi cliente, ni está a cargo mío, sino es una persona de un departamento diferente y con ella a veces como, pues ella no la voy a colocar inmediatamente acá, sí la voy a colocar en el siguiente nivel, pero como no es la inmediatamente subsecuente, la voy a poner un poquito más alejada. Es decir, repito, aquí la idea es en función de la necesidad de relación. En cuanto la relación sea más directa para lograr el resultado de ese núcleo de relaciones, la voy a poner más cerca. En cuanto menos necesaria sea la relación, la voy a poner un poco más lejana. ¿Ya estamos ahí? Bien. Ahora, vamos a poner delante del nombre de esta persona un numerito a partir de los siguientes criterios, fíjate. Lo primero es, esta persona, por ejemplo, pensemos puse aquí el nombre de Luisa, lo que Luisa espera de mí. Si yo, si yo Lalo, completamente lo que Luisa espera de mí, le voy a poner un 3. Si yo a veces sé qué espera Luisa de mí, le voy a poner un 2. Si yo casi no sé lo que espera Luisa de mí, le voy a poner un 1. Y si yo no sé, nunca le atino a lo que Luisa espera de mí, siempre que llego con algo para ella, siempre me dice que no es lo que estaba esperando, le voy a poner un 0. Esto es subjetivo, sí, pero te pido obviamente que en función de cómo has interactuado con ella, le pongas un numerito ahí adelante de cada uno de los nombres que has colocado. Repito, el 3 es para quien siempre le aciertas, o sea, cada que le llevas algo, cada que te pide algo y le entregas, siempre queda muy conforme. El 2 es la mayoría de las veces queda conforme, el 3 es pocas veces ha quedado conforme y el 0 es ni una sola vez ha quedado conforme.
y digo, y probablemente más de uno de los que estamos aquí presentes tengamos una persona con la que nunca queda conforme con lo que le llevamos. ¿Vamos ahí? Conforme vayan acabando, por favor, me van levantando la manita para saber que podemos pasar a la siguiente parte. Gracias, Rebeca, muchas gracias. Gracias, Ross. Gracias, Noelia, muchas gracias. Gracias, Mason. Gracias, Sandra, muchas gracias. En un momento continuamos. Gracias, Tony, muy bien. Gracias, Isabel, gracias, Lourdes. Gracias, Paula, muchas gracias. Muy bien, gracias, Carmen, qué amables. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente parte del ejercicio. Te voy a pedir que le pongas una diagonal, un guión, el símbolo que sea a ti para separar lo que sigue, porque ahora vamos a identificar, ¿sí? Si Luisa sabe, siguiendo el ejemplo que ponía, lo que yo espero de ella. No lo que ella espera de mí, sino ahora es al revés. Es decir, si seguimos el ejemplo con Luisa, Luisa sabe siempre qué espero yo de ella. Si fuera el caso, le voy a poner un 3. Si a veces Luisa sabe lo que espero de ella, es decir, casi siempre cumple con lo que estoy esperando, le voy a poner un 2. Si casi no sabe qué espero de ella, le voy a poner un 1. Y si definitivamente no sabe qué espero de ella, es decir, cada que me trae algo, pareciera que estamos hablando de cosas totalmente diferentes, le voy a poner un 0. Muchas gracias. Conforme vayan acabando, les pido, gracias Tony, gracias Noelia, gracias Isabel. Les pido que observen un momento los resultados que fueron obteniendo. No necesita nadie compartir exactamente cómo le fue, ¿verdad? Es individual, ¿verdad? Gracias, Sandra, muchas gracias. Pero sí le pediría que alguno de ustedes me dijera qué entendería si encontramos que alguien, o sea, por ejemplo, si en mi gráfico, aquí, por ejemplo, el que tengo acá, dice que yo con Miguel tengo una relación de 0, diagonal 1, ¿qué significaría esto que está pasando entre Miguel y yo? ¿Quién nos quiere compartir qué interpreta de eso? Adelante, Noelia. Yo entiendo que tienen muchas conversaciones pendientes, ¿no? Efectivamente, ni más ni menos. Exacto, sí. Si no puedo yo llegar a ponerme de acuerdo con Miguel, cada que queramos generar algo, algún resultado en común, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas conversaciones pendientes. Y a lo mejor ni siquiera son las de llegar a que le falte el respeto y a reclamarle y a eso, que no estoy diciendo que no haya que hacerlas, sino a veces hasta simplemente las primarias de ¿para qué nos necesitamos uno al otro? ¿Se comprende esa idea? Entonces, este pequeño ejercicio nos puede ayudar a identificar cuáles son las conversaciones que nos están haciendo falta con personas concretas a nuestro alrededor. Y tal vez, ojo, solo tal vez una herramienta de este tipo te pueda servir que la hagas a lo mejor semanalmente si alguna de tus relaciones no está muy bien. Es decir, que hagas esta evaluación semanalmente. ¿Por qué? Porque probablemente a ti tú te des cuenta contigo. Pero si no te das cuenta, probablemente es importante que sepas que las expectativas constantemente van cambiando. Es decir, las expectativas de la gente no son permanentemente estáticas y hay que estarlas actualizando. ¿Por qué? Porque las expectativas tienden a ir creciendo. Entonces, lo que a ti te hacía falta hace un año, probablemente ya no solamente te haga falta hoy, sino te haga falta aún un poco más. ¿Te hace sentido esto? Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie. No sé si tú conozcas a alguien, pero yo no conozco a nadie que me diga, ¿sabes qué, Lalo? El próximo año quiero que me vaya peor que este. ¿Ustedes conocen a alguien así?
Habitualmente, ¿qué decimos? Que el próximo año o el próximo mes o en 3 meses quiero estar mejor que hoy o quiero estar peor que hoy. Mejor para arriba, peor abajo. ¿Quién? A ver, eso exactamente, ¿sí? Yo no conozco efectivamente, y qué bueno, porque si no ya estaría, o sea, necesitaría platicar con alguien muy seriamente de si alguien está así, o ha escuchado a gente así, porque sería un caso muy interesante, pero generalmente nuestras expectativas son crecientes y las expectativas de las personas con las que convivimos son crecientes. Entonces, este, este diálogo de mantener efectivamente pendientes las expectativas en ascenso, estarnos enterando de cómo son, es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque primero, las expectativas claras nos permiten saber qué es lo que la otra persona está esperando. Y al mismo tiempo, además de saberlo, también nos permiten clarificar qué sí le podemos dar y qué no. Porque una cosa es que yo tenga la expectativa de conseguir 50 cosas de alguien y otra cosa es si esa persona se está dispuesta y se va a comprometer a dármelas. A lo mejor yo quiero 50 cosas y a lo mejor la persona me dice, yo te voy a dar 30 seguro, las otras ni las esperes. Pero ya teniéndolo claro, ya habiéndolo conversado, ya podemos entonces clarificar y resolver el horizonte. ¿Hace sentido hasta acá? ¿Va siendo esto de valor para ustedes? ¿Sí? Entonces, fíjense, pasamos a un concepto que les decía yo que es muy importante dentro de la perspectiva de la ontología del lenguaje, y ese es el observador. Cada uno de nosotros somos un observador. No la ontología del lenguaje en este nivel no se mete con el ser, sino con el individuo. Y cada individuo tiene una biología, tiene un cuerpo, tiene emociones, tiene emocionalidad, por lo tanto, tiene un cuerpo o una corporalidad, ¿no? Y tiene un lenguaje. Estos tres elementos forman los dominios primarios del observador, ¿sí? Es decir, si nosotros observamos la emoción de las personas, podríamos tener un poco de entendimiento de lo que nos va a decir e incluso de cómo se observa su cuerpo. Si observamos el cuerpo, podríamos saber qué emociones está viviendo la persona y qué podría decirnos si conversáramos con él. Y a veces podemos tener su lenguaje y el lenguaje podría reflejarnos qué emociones y qué corporalidad está teniendo la persona. Ahora, esto evidentemente no es igual para cada uno de nosotros. Es decir, lo que para ti puede ser algo muy emocionante y que te encanta y que podrías disfrutar, para otra persona podría ser algo digno de terror y de quererse alejar corriendo a toda velocidad de eso que a ti te ilusiona y te encanta. Es decir, no estamos, valga la expresión y con comillas, programados para actuar de una misma manera todos. Cada uno de nosotros tiene una experiencia individual y particular que nos hace reaccionar de una manera u otra ante diferentes circunstancias. Sí tenemos, evidentemente, una premisa en la que ante lo que enfrentamos, ante lo que vivimos, podemos querer ir hacia él, nos agrada, o podemos querer alejarnos de él, o sea, lo queremos rechazar, eso sí, pero no es automático ni homogéneo para cada uno de nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos experimentando y sobre todo a la hora de trazar hacia el futuro, ¿sí? Nosotros en nuestra cotidianidad parecería que la idea general es que estamos viendo hacia adelante y con luminosidad, ¿cierto? Un poquito se refleja a través de esta imagen. Y fíjate, aquí te voy a invitar a que reflexiones un momento sobre lo siguiente. Piensa qué es lo que ocurriría contigo si estás a toda velocidad en una carretera de línea recta. Bueno, si estás a buena velocidad, si llevas en una carretera en línea recta, pues eventualmente probablemente vayas a una velocidad elevada o cuando menos una continua y consistente, ¿cierto? Si empezaras de pronto a meterte a un lugar con curvas y de pronto empezar a bajar neblina, ¿seguirías a esa misma velocidad? No, ¿verdad? Como que la empezaríamos a bajar, ¿cierto? Pero de todas maneras, esa velocidad nos mantendría andando, ¿sí? A menos que la niebla fuera mucho más densa y bajara más, y entonces bajaríamos aún un poco más o tal vez hasta decidiríamos o optaríamos hasta por hacernos a un lado, ¿cierto? Una vez que la neblina o la niebla se vaya, pues volvemos a recuperar aún en curva, ahora sí que aún con curvas volvemos a agarrar cierta velocidad. Y así les pasa a ustedes también, ¿sí? Ahora, cuando se trata de planear el futuro, que parecería una situación similar, no hacemos lo mismo, sino que eventualmente lo que hacemos es
proyectar hacia adelante todo lo que no queremos que nos vuelva a pasar. Es decir, como si pusiéramos como parabrisas o como elemento hacia el frente los elementos a los que estamos tratando o sea, los que estamos tratando de que no se repita. Muchas personas, incluso a la hora de planificar el futuro, en vez de decir, mi meta es ser 10 veces más grande que hace 2 años porque este año no logré la que tenía, no. Nuestra meta a veces es, bueno, al menos lograr lo que no logré este año. Como si el año que pasó entonces realmente fuera un momento ya pues de que no se logró nada y entonces como incluso salimos negativos, pues al menos ponernos la meta que teníamos planeada para este año, ¿no? Y en otros casos, pues vamos a buscar una pareja o vamos a buscar un colaborador y ojalá y no salga como el que se acaba de ir, ¿verdad? Entonces, a la hora de planear el futuro, en vez realmente de ver hacia adelante, ¿no? Y aquí se refleja de esta manera, o sea, el parabrisas, fíjense, o más bien el frente en el escenario que veíamos, se ve aquí en el retrovisor y todo lo que es el parabrisas se ve todo lo que queremos o lo que estamos tratando de evitar de nuestro pasado. Y el pasado, pues obviamente, pues ya es pasado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, constantemente es como si estuviéramos en una presencia en la que todo nuestro entorno está, pues, ahora sí que particularizado, desasociado, desconectado, interrumpido. ¿Esto hace sentido para ustedes? Bien, entonces, ese es un poquito el contexto del observador y aquí se menciona este pequeño diagrama, el cual se los voy a comentar de manera muy breve. Tenemos al individuo, al observador, ¿sí? Que está inmerso en un sistema. Es decir, probablemente si no tú conoces a alguien, que cuando está con su mamá o su papá es de una manera. Cuando está con los amigos es de otra manera. Cuando está con su pareja es de otra manera. Es decir, no nos comportamos de una sola manera con todos nuestros entornos, sino intervenimos o interactuamos en determinados contextos y esos contextos el modelo les llama sistemas. Y en función del contexto del sistema en el que nos encontremos, actuamos. Y a estas acciones nos llevan a determinados resultados. El concepto de OSAR es observador, sistema, acción, resultados. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están en función del sistema en el que nos encontramos, precisamente por lo que acabamos de comentar. Si estoy con mis papás, me comporto de manera diferente que si yo soy el papá y estoy ante mis hijos. ¿Sale? Ahora, de estos resultados, eventualmente lo que hacemos es hacer una evaluación. Y esa evaluación eventualmente puede derivarnos en aprendizaje. Y este aprendizaje puede ser de primer orden, simplemente para mejorar mi capacidad de hacer y obtener mejores resultados, ¿no? Aunque este primer nivel o este aprendizaje de primer orden solamente mejora un poco la producción o el nivel de productividad de mis resultados, ¿no? Hay una frase de Einstein que dice, es de locos querer resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un aprendizaje de segundo orden, no hay una perspectiva de aprendizaje de segundo orden. Entonces, significa que ya no hay que hacer las mismas cosas, pero para poder cambiar las acciones necesito cambiar mi manera de interpretar mi mundo. Si yo desde donde estoy parado lo interpreto de determinada manera, voy a actuar en función de esa manera, ¿sí? El modelo te dice que si cambias tu manera de observar el mundo, entonces van a cambiar las decisiones que tú tomas en relación con ese mundo. ¿Sí? Cuando estamos entonces hablando, por ejemplo, de la perspectiva de coaching, el coaching lo que hace o a lo que nos ayuda es a observar de manera diferente lo que ya vivimos para poder encontrar soluciones que tenemos eventualmente nosotros, pero que no nos habíamos dado cuenta que podíamos acceder a ellas. ¿Sí? Ahora, este es el apoyo que nos puede dar un coach, ¿no? Ayudarnos no a mostrarnos lo que él ve, sino a que nosotros abramos nuestro horizonte o nuestra capacidad de ver lo que estamos observando. ¿Sale? Y si nosotros aprendemos a hacer este proceso, no solamente para lo que me está generando ahorita una limitación, sino para todo mi contexto de vida, entonces puedo tener un aprendizaje transformacional en el cual me doy cuenta que la manera en la que estoy observando hoy el mundo solamente es una manera y no es la manera de ver el mundo. Solamente es mi manera en la que hoy estoy parado, pero que puede haber más posibilidades de poder observar ese entorno. ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Hasta aquí algún comentario?
Continúo entonces. Entonces, fíjate, este tema, ¿qué es lo que tú, qué es lo que yo, qué es lo que hacemos al hablar? Aquí te dejo una cita, pero aquí dice el modelo que hay básicamente dos tipos de actos lingüísticos y cada uno de ellos tiene efectos distintos. Está por un lado algo que se llaman las afirmaciones en las cuales, y por otro lado están las declaraciones. Fíjate, en las afirmaciones está el mundo y lo que hacemos con la palabra es describirlo, ¿sí? Por ejemplo, estoy en Madrid. Por ejemplo, aquí en Madrid son las 7:38. Estamos describiendo algo que está. En cambio, con las declaraciones, lo que hacemos es crear el mundo. Y esto suena esotérico, ¿no? Pero sin embargo, cuando decimos voy a viajar de regreso a México, es algo que no ha ocurrido, ni tampoco existe garantía absoluta. Digo, yo sé que voy a regresar a México, tengo un boleto de regreso a México, pero no hay una garantía absoluta de que efectivamente eso pueda suceder hasta que ocurra, ¿sí? Y esto a lo mejor no tiene mucha importancia, pero si yo digo voy a abrir un negocio de tal o cual cosa, o voy a lograr que mi equipo mejore, eso no existe en ninguna parte, entre comillas, más que en primera instancia en mi mente, y yo me voy a hacer cargo de que ocurra. ¿Se comprende esta idea? Entonces, no es lo mismo describir algo que ya está en el mundo, que ahí está, que no vamos a, o sea, que podríamos decir si es verdadero o falso, pero no vamos a discutir si es verdadero o falso, sino solamente se define de manera directa a decir que vamos a crear algo. Entonces, a la hora de dialogar, cuando estamos hablando con alguien, lo que nos está diciendo puede dividirse primero en función de si lo que me está diciendo es algo que no requiere tanta discusión o si está diciéndome algo que requiere demasiada discusión. ¿Se comprende esa idea? Ahora, el que tanta discusión requiere o no, pues depende, por un lado, de quién lo está diciendo en buena medida, porque si lo está diciendo alguien que sabemos que lo puede hacer, a lo mejor le creemos sin mayor discusión, a que si lo estás diciendo a alguien que sabemos que no lo, o sea, que no sería capaz de lograrlo según nuestra consideración, y por lo tanto le diríamos, ¿y cómo le vas a hacer? Y le pondremos un montón de peros. ¿Se comprende esta idea? Pero de todas maneras, eso que nos está prometiendo u ofreciendo no existe aún. Entonces, a la hora de dialogar, hagan de cuenta que bueno, esta primera distinción, esta primera división de las conversaciones nos facilita entender, ¿no? Porque si yo le digo a alguien, ¿no? Y estoy aquí ya adentrándome a una cuestión, que voy a ir a Barcelona, ¿no? Pues a lo mejor si no tengo ni un quinto ni siquiera para comer hoy, alguien diría, y bueno, y Lalo, ¿y qué piensas hacer, verdad? Sí. Pero si eventualmente tengo un buen trabajo, etcétera, me va a decir, ¿y qué vas a hacer allá? ¿Me explico? No, no qué piensas hacer para ir, sino a qué vas a ir. Entonces, eso va a cambiar el rumbo de las conversaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene primacía? Siguiendo la cita que está aquí, el mundo, la palabra, nos lo dice lo que nos están diciendo, valga la expresión. Si lo que me está diciendo la persona solamente es una descripción de lo que ya está, incluso no tiene tanto efecto aparentemente. O sea, es importante, ¿no? O sea, si le pregunto a alguien qué es la hora, es algo que a mí me hace, o sea, qué hora es, perdón, es algo que es importante para mí, pero no necesariamente es un cambio importante, ¿no? Si yo le digo a mi pareja, ¿qué vas a hacer ahora? Pues sí puede implicar que hay un cambio incluso hasta para mí directamente, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué has creado? Y aquí hablamos un poquito del poder de las palabras, ¿no? Sí, es una secuencia de lo anterior. Imagínate cuando le decimos a una persona, a nuestro hijo, a nuestra pareja, a nuestro colaborador, que es tonto, que es torpe, etcétera. Se genera un efecto. Las palabras tienen una repercusión, un impacto sobre la persona. ¿Sale? Entonces, las palabras crean realidades. Crean realidades que originalmente existían a lo mejor en nuestra mente, y que a lo mejor no existían en otro lado, pero que al expresarlas impactan sobre el entorno. ¿Alguna vez hecho sentir menos a alguien por medio de tus palabras? Si no lo has conseguido, ¿lo has intentado alguna vez?
Ahora, ¿has logrado a través de tus conversaciones con otra persona ayudarla a transformarse y como efecto también su disposición para tomar acción? Entonces, a través de las conversaciones, a través de las palabras, tenemos un impacto poderoso y potente sobre las personas con las que interactuamos. ¿Tiene sentido todo esto para ustedes? Bien, entonces, ¿qué tipo de conversaciones hacen falta en tu organización? Solo que antes de llegar a esa respuesta, viene aquí otro término, otro componente importante de la ontología del lenguaje, ¿no? Bueno, no solamente de la ontología del lenguaje, pero que para el aspecto de la ontología tiene un papel importante, que son los juicios, ¿sale? Entonces, imagínate en este horizonte. Nosotros tenemos, a través de las historias, nuestra interpretación. Y nuestra interpretación es una historia que nos contamos. Observa, se te invita a ti con detenimiento a cuál o a cuáles historias tú les prestas atención. Dicen los neurocientíficos que tenemos más de 65,000 pensamientos diarios y la mayoría de esos 65,000 pensamientos son repetitivos. Lo incómodo o lo desafortunado de eso es que además de ser repetitivos son autoinvalidantes o autodescalificadores. Entonces, esas son las historias a las que les estamos prestando atención. ¿Cuántas veces nos contamos la misma historia? Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. O esta persona no sirve, esta persona es inútil, esta persona es incapaz, esta persona. Y entonces vamos bloqueando nuestra interacción y nuestra capacidad. En ese sentido, retomando el tema, ¿qué nuevas historias estás dispuesto a contarte? Es decir, ¿qué quieres crear en tu mundo? ¿Sí? Y de todas esas historias que estás dispuesto a contarte, ¿cuáles realmente quieres contarte? ¿Sí? Y entonces, eventualmente, ¿no? Supongamos de manera muy simplista, ¿no? Yo puedo estar diciéndole a una chica, oye, ¿quieres ser mi novio? Y a lo mejor la persona me dice que no. Y entonces, ¿qué me digo yo sobre por qué me dijo que no? Puedo estar pensando que soy feo, que soy torpe, que no le gusté, que me huele mal la boca. Un montón de historias que puedo estar pensando del por qué me dijo que no. ¿Cuál de todas esas es real? ¿Sí? Entonces aquí hay una frase bueno, que a mí me parece muy representativa, ¿no? De Michael Aiken de Montaigne, es del siglo XVI, ¿no? Pero está muy singular. ¿Alguien me ayuda leyéndola, por favor? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y decirle, digo, La leo yo. por favor, María Trinidad, sí. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo porque pensamos que iba a pasar algo malo? Que no era lo correcto, que nos iban a juzgar mal, que iban a entender algo diferente de lo que queríamos lograr. Entonces, vivimos una desgracia que nunca ocurrió. Dejamos de hacer muchas cosas y por tanto nunca ocurrieron por lo que podrían llegar a pensar otros. O incluso, ¿sí? Ni siquiera por lo que llegarían a pensar, sino por lo que nosotros en realidad suponíamos que iban a pensar. ¿Hace sentido hasta acá? Bien. Entonces, los juicios es como tú, como yo interpretamos el mundo en el que estamos. Los juicios son un tipo especial de declaración, es decir, decíamos hace un momento, hay afirmaciones y hay declaraciones. El juicio es un tipo especial de declaración. Y acuérdense que con las declaraciones, ¿no? Cuando hacemos una declaración, las palabras guían y el mundo las sigue, ¿sale? Son como veredictos. Con ellos creamos una realidad nueva, una realidad que existe solamente en el lenguaje. Por simplificar, seguiré hablando de la pareja. Imagínate que yo te digo, pues fíjate que mi mujer es la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y a lo mejor cuando llego con ella, alguien me dice, oye, Lalo, te voy a recomendar a mi optometrista porque no necesariamente está tan guapa, no necesariamente es la más bonita, o te voy a invitar a que vayas a un lugar en el que efectivamente verás lo que es la belleza, ¿no? ¿Sí? Pero en mi mente, ¿no? Y bueno,
en mi mente, o para mí, esa persona cubre todos esos atributos y esas necesidades. Es decir, los juicios que nosotros hacemos sobre la realidad no existen en la realidad, solamente existen en mi cabeza, en tu cabeza, en la cabeza de quien está emitiendo el juicio. Eso tiene un impacto tremendo a la hora de relacionarnos con otras personas porque los juicios solamente habitan o viven en la persona en la que los formula, ¿no? Los juicios no nos comprometen, como en el caso de las afirmaciones, porque en los juicios siempre, ojo con esto, siempre hay lugar para la discrepancia. Lo que importa en su caso es el poder que tiene la persona que les está haciendo el juicio. ¿Sale? Pero recuerden que con las declaraciones creamos realidades. Y esta es una de las realidades que creamos porque efectivamente con lo que nosotros nos apasiona, nos gusta, le damos una energía, le ponemos un entusiasmo tremendo y con lo que nos disgusta, etcétera, dependiendo de la intensidad y dependiendo de la manera en la que nos relacionamos con ello, también movemos o impactamos energéticamente. ¿Sí? Entonces, de manera muy esquemática, aquí les pongo, ¿no? Las declaraciones, un esquemita pequeño en el que ponemos por un lado afirmaciones y aquí un tipo particular de declaraciones que son los juicios. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, los juicios pueden ser fundados o infundados. ¿Qué significa que es fundado? Que hay afirmaciones que lo soportan, ¿sí? Si yo estoy diciendo que alguien llega siempre tarde, ¿no? Y nada más tengo 3 afirmaciones de N cantidad para decir que siempre llega tarde, pues como que el juicio no tiene mucho fundamento. ¿Sí? Pero si yo le digo a alguien a las 7 reuniones a las que nos hemos reunido, has llegado a las 7 veces tarde, probablemente tenga fundamento mi juicio, ¿sale? Acción que realizo. Cuando hago una afirmación, lo que hago es describir. Cuando hago un juicio, lo que hago es calificar. La descripción implica expresar con palabras la realidad sin calificarla. En cambio, cuando califico, creo una realidad nueva que solo existe en mi pensamiento. Las afirmaciones son de fácil aceptación, pues pueden verificarse con base en un marco común. En cambio, con los juicios, pues hay discrepabilidad porque solamente viven en la persona que los formula. Yo le puedo decir a alguien sobre un platillo que está exquisito y a lo mejor la persona lo prueba y hay algún ingrediente en particular que para ella no es agradable y a lo mejor dice, no, incomible esto. ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, todo esto son los elementos esenciales para el tema de la escucha, que en realidad es el punto cardinal de todo eso, ahora sí que de toda esta conversación, porque en la escucha es donde convertimos todos estos elementos en una interpretación con base en la cual vamos a actuar. Yo digo, no lo dice la ontología del lenguaje, yo lo digo, que toda escucha es activa, porque la escucha implica un acto de decisión, un acto de voluntad. Distingue la ontología del lenguaje entre oír, que todos los que tenemos la fisiología adecuada o la biología en estado adecuado, todos podemos oír, pero escuchar, ¿sí? Es un acto de voluntad. Si tú le prestas atención a algo, ¿sí? Es porque tú decidiste prestar esa atención, ¿sale? Ahora, no puedes, con perdón de la expresión, no puedes escuchar a medias. No, es decir, tú puedes fingir que estás escuchando, pero en realidad estarías simplemente oyendo. Sí, sí te voy a escuchar, pero en realidad mi mente está en otro lado. Entonces, biológicamente, pues estoy oyendo, ¿sí? Pero no estoy escuchando, no estoy entendiendo de qué me están hablando. ¿Va? Está limpio. Y los Ahora, cartones también. Grises ¿qué también. efectos tiene la escucha? En función de la escucha construimos nuestras relaciones personales. En función de la escucha interpretamos la vida. En función de la escucha nos proyectamos hacia el futuro y en función de la escucha definimos nuestras capacidades de aprendizaje. Por tanto, con nuestra escucha definimos nuestra capacidad de actuar y de transformar el mundo. La escucha no es solo, por tanto, un acto biológico. Implica una decisión y las consecuencias específicas de esa decisión. La escucha en este caso se parece más a un proceso multidimensional que que algunos aprendimos a lo mejor o lo asociamos más con un tema como la observación. Pero la escucha en particular, sí,
también impacta de manera directa sobre tu calidad de vida. Un indicador de la calidad de una relación se observa al evaluar la escucha. Por ejemplo, ¿qué te dicen las siguientes expresiones? Mi pareja no me escucha, mis hijos no me escuchan, mis padres no me escuchan, mi jefe no me escucha, mis compañeros no me hacen caso. ¿Cómo será la calidad de vida de una persona que tenga entre sus frases comunes este tipo de comentarios? ¿Cómo se lo imagina? La versión oficial es que la tía se ha rebotado porque no ha sacado a la plaza, pero esta chica yo la he estado tutorizando un par de años porque fue para la misma asociación esta de actual móvil a la que yo fui también Sí. Si alguien nos ayuda con el pico, que por cierto lo han extendido. poniéndole mute, Rebeca. Esta chavala siguió su guerra A y ver, Elena, no sé si nos estás oyendo. Es que te estamos oyendo hablar. A ver. Ya, bueno, creo que ya no Ah, han puesto mute, pero no, no ya. la... Bien. ¿Cómo se imaginan que sea la calidad de las relaciones de una persona que está teniendo ese tipo de conversaciones? ¿Será agradable? ¿Será de que se siente muy contenta con la vida, con la persona? Muy frustrada, ¿no? Muy frustrada, ¿no? O sea, muy impedida, muy limitada, muy negada o con la percepción de que se le están negando oportunidades. ¿Se cacha? Entonces, todo esto, ojo con ello, todo esto repercute de manera directa en la calidad de vida. Y aunque suene contraintuitivo y hasta contra tendencias, y bueno, yo no les he comentado, pero yo tengo formación de economista, yo soy economista, mi formación es de economista. La calidad de vida de las personas, sí, está determinada, evidentemente, por condiciones materiales y económicas, pero fundamentalmente por la calidad de sus conversaciones. Porque una persona puede tener bastantes recursos, pero finalmente si no encuentra una interacción adecuada con su entorno, con las personas con las que convive, va a tener una etapa, un proceso emocional de existencia, etcétera, bastante aturdido o turbulento. ¿Va? Entonces, efectivamente, ¿no? Si nosotros seguimos esta situación, tendríamos temas o impactos directamente tanto con la calidad de sus relaciones como con su sentido de vida e incluso con su percepción sobre sí mismo de su dignidad, ¿sí? Si tú hicieras el ejercicio de cómo te sientes cuando no te sientes escuchado, en qué parte de tu cuerpo se manifiesta cuando no te sientes escuchado y qué historias te cuentas cuando no te sientes escuchado, ¿sí? E hicieras este ejercicio y se lo preguntaras a otra persona y a otra persona, encontrarías que en general todas las emociones, toda la corporalidad, todas las historias van vinculadas a un proceso de autonegación y de autodeterioro. Porque efectivamente no me escuchó la otra persona, pero yo mismo me encargo de hundirme a partir de que no me haya escuchado. ¿Hace sentido? Entonces, la reciprocidad en la escucha. Y esto nos lleva entonces a algunas conclusiones, ¿no? Porque los problemas de la escucha suelen ser recíprocos y aquí nos lleva a una cuestión importante. Quien no se siente escuchado, ojo con esto, normalmente tampoco sabe escuchar a los demás. Y esto repercute, desde luego, para quienes han tomado cursos de negociación o quienes han tomado cursos de venta, saben la importancia o el impacto de la escucha. Pero eventualmente, supongamos de manera metafórica o de manera como ejemplo, ¿no? Que yo llego a ver a alguien, ¿no? Me asomo y veo que está, por ejemplo, llego a ver a Isabel y veo que Isabel está muy metida en la computadora. Entonces llego y le empiezo a contar a Isabel, oye Isabel, fíjate que está teniendo este problema y esto y aquello y lo otro, ¿no? Isabel probablemente tenga alguna emergencia o algo y de pronto me ve así como que de reojo y regresa a la máquina, ¿sí? Y entonces yo salgo indignadísimo porque Isabel no me escuchó. Perdón, Isabel, por ponerte de ejemplo, ¿no?
Y voy y me quejo con Carmen de que hablé con Isabel y le estoy diciendo y ni volteó a verme. ¿Sí? Claro. O sea, por eso le decía hace un momento, la escucha tiene que ver con un aspecto mucho más global, ¿no? Si yo llego y veo que Isabel ni siquiera me está haciendo caso y de todas maneras le sigo soltando la sopa, a ver si le sigo soltando las cosas, el que no está escuchando a Isabel soy yo, porque no me estoy dando cuenta que Isabel está ocupada y que no me puede prestar atención. Y por tanto, la escucha está bloqueada. Pero si yo sigo hablando a pesar de que sé que no me están escuchando, pues hay un problema y lo estoy generando yo en este caso. ¿Hace sentido? Si yo quiero entonces reconstruir mi escucha, ¿no? Entonces, evidentemente, necesito, ¿sí? Comprometerme a trabajar en qué tan capaz, en qué tan desarrollada está mi escucha. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Bien, entonces ya voy cerrando con esto. Preguntas generales que me gustaría que te llevaras, ¿no? En tu empresa, en tu organización, te entregan lo que les solicitaste y vamos un poquito regresando al ejercicio con el que empezamos, ¿verdad? Te entregan no solamente lo que les solicitaste, sino conforme a cómo lo solicitaste, ¿sí? ¿O qué tan frecuente es que entiendan cosas diferentes a las que tú les pediste y te entreguen algo que no tiene que ver exactamente con lo que tú esperabas? Y nuevamente está la escucha detrás. No basta con que yo le diga a las personas, fíjate que ta, 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 ta. No. Si no me aseguro de que la otra persona haya recibido mi comunicación, probablemente termine sintiendo que no fui escuchado. ¿Sale? Entonces, no nos sabemos hacer escuchar o no sabemos hablar. A veces pareciera que estos son los problemas. Entonces, en muchas organizaciones, incluso a los colaboradores se les pagan cursos para que vayan y aprendan a hacer oratoria, para que vayan y aprendan a hablar, para que tengan mejor dicción, para que aprendan a redactar. No estoy en contra de pagar esos cursos, son muy útiles, pero no facilitan el desarrollo de la escucha. ¿Sí? En la escucha, por supuesto, necesitamos aprender o trabajar en qué tan capaces somos de, no solamente de hablar, sino de comprender si fuimos comprendidos. Generalmente nos vemos como expertos en los problemas de otros y a veces no reconocemos en cómo nosotros estamos contribuyendo a que se genere. Y por tanto, nuestras molestias con los demás resultan en dificultades nuestras más que de ellos, porque ¿quién es el que tiene el incumplimiento? O sea, a lo mejor ellos incumplieron, pero ¿quién es el que está recibiendo las consecuencias de ese incumplimiento? Nosotros. Y si nosotros estamos a cargo de la empresa o somos los dueños de la empresa, pues somos los que estamos además pagando ahora sí, todas esas inconstancias, ¿no? El cambio del otro, por tanto, será el resultado de nuestro propio cambio, nuestra capacidad para escuchar. Bien, entonces, estos son otra serie de aspectos que son importantes porque de manera cardinal, una de las premisas que sí establece la ontología del lenguaje es que la escucha es la competencia más importante de la comunicación humana. Más aún, te darás cuenta o probablemente sabes que quien escucha generalmente dirige la comunicación. Por ello es que todo el proceso comunicacional o conversacional descansa en la escucha. ¿Sale? Si yo lo que he dicho nadie lo ha entendido, ¿sí? Entonces mi habla no ha sido efectiva. Y puedo estarlo repitiendo 30 veces, 50 veces, 100 veces, pero si nadie lo ha entendido, mi habilidad entonces para hacerme escuchar no ha tenido el efecto que estoy esperando. ¿De acuerdo? Perdón, aquí en esta en esta diapositiva, hablo, generalmente nosotros hablamos para ser escuchados, pero la escucha entonces es el criterio de validación y el indicador de calidad de toda nuestra habla. ¿Sí? Bien, finalmente, escuchar es interpretar. Hemos conversado ya sobre el tema de oír y escuchar. El repetir no muestra como tal la escucha y la interpretación es el corazón de la escucha. Lo que te interpreten a ti efectivamente es lo que te escucharon. Si eso que interpretaron no se parece a lo que tú querías, pues vas a tener algo que no pediste. Entonces necesitas asegurarte cuando hables que efectivamente has sido escuchado. Y la escucha entonces es las percepciones de las personas más su interpretación, porque eso se va a traducir en las acciones de esas personas.
Por eso te decía que hay una asociación, una relación mucho más directa entre la escucha y la observación. Esta de manera, para ir cerrando, ¿no? La interpretación, ¿no? De acuerdo a la primera tesis o principio general de la ontología del lenguaje, nosotros, tanto tú como yo, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y desde ahí, entonces, vivimos en mundos interpretativos. ¿Hace sentido esto para usted? ¿Sí? Muy bien. Pues básicamente esta es la presentación que quería yo compartirles. Bueno, tenía yo una frase de cierre, perdón. Se las comparto para no dejarla, ¿no? Cuida tus pensamientos. Digo, Gandhi no es un representante de la ontología del lenguaje, por supuesto, pero esta frase es muy ad hoc, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Hay una secuencia directa en cómo vamos desarrollando nuestra interacción y nuestro mundo. Y depende efectivamente desde dónde estamos interpretando. Desde ahí es desde donde actuamos y a partir de ahí es a partir de donde estaremos generando nuestros resultados. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. No, todo un honor para mí. Espero que haya sido algo valioso para ustedes. ¿Alguien quiere compartir algo? Perdón, sé que ya Gracias. estamos fuera de Muchas la hora. gracias. Sí, sí, súper interesante. Mira, me voy a quedar, bueno, me quedo con todo porque luego me lo voy a escuchar de nuevo otra vez cuando Rebeca comparta la grabación. No tiene desperdicio, de verdad. Además, yo personalmente soy una apasionada de la comunicación. Creo en la comunicación hacia afuera y hacia adentro. Y entiendo que esa perversión del lenguaje con nosotros mismos crea nuestra realidad, que es lo que venías a contar. Lo de la dinámica esta que nos has hecho de los círculos, fabulosa, porque ojalá hayamos conseguido mucho